Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan tres invitados. En primer lugar, el licenciado Diego Marroquín, él es director de gestión pública del CACIF, Javier Soria, quien es empresario y analista, y Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Bueno, la razón por la cual los convocamos hoy es para discutir esta idea de los acuerdos mínimos, que si ustedes recordarán el año pasado probablemente había un poco más de momentum para esta idea. En algún momento se planteó la necesidad de tener una suerte de diálogo nacional y comenzar a identificar aquellos temas de Estado que son fundamentales y que hay que cambiar. Yo creo que estaremos de acuerdo aquí en esta mesa que el Estado, pues, de alguna forma ya entró en una situación de colapso, ¿no? Lo vemos con el tema de las Cortes, lo vemos con el propio Servicio Civil y en otros temas también lo vemos, ¿no? Entonces, esa necesidad de llegar a un acuerdo mínimo, pues, estuvo en la palestra y probablemente la razón ahora de preguntarnos, o la pregunta correcta más bien en este momento ¿es todavía posible, es todavía deseable hablar de un diálogo nacional y hablar de acuerdos mínimos? Y un poco con esa pregunta quiero iniciar, Diego. Sí, buenas tardes a todos. Que si es necesario, la respuesta es un contundente sí, creo yo, por tu introducción. Primero. Segundo, respecto a tiempos, yo creo que todos sabemos, y el guatemalteco de a pie, que le preguntes, sabe que el Estado de Guatemala hay algo o varias cosas que están fallando. El tema es, muchos lo sabemos, muchos queremos hacer algo, pero el espacio para empezar a generar estos acuerdos mínimos es lo que quizás nos está faltando como país. Quizás el otro año tenemos nuevo Congreso, nuevo Ejecutivo, puede ser un borrón y cuenta nueva para solventar estos problemas que tanto necesitamos. Sin entrar a detalles, yo creo que eso va a ser más adelante, pero podemos hablar una reforma al sector justicia, sector político, que es importantísimo tener mejor y más representación, el sistema de cuentadancia de los funcionarios y servicio civil, yo te diría que en términos generales son los puntos de partida. Bueno, qué bueno que lo mencione Diego, ¿no? Porque creo que los ejes son esos, ¿no? Reforma política, reforma de servicio civil, reforma electoral, reforma de la justicia, probablemente, que es un tema que tocaremos tal vez más adelante en la conversación. Javier, ¿cómo ves en todo caso ese momentum, esa posibilidad de hacer cambios? Es cierto lo que señala Diego, el año entrante va a haber nuevo Congreso, va a haber 100 diputados que salen poco más de 100 diputados que no se reeligen. ¿Eso dará de alguna forma algún aire nuevo? ¿O más bien ves que seguiremos en la misma dinámica de no hablar de estos temas y que todo siga igual? Espero equivocarme, pero veo una dinámica muy parecida a la que traemos. Estamos ya en la etapa última de la transición larga que se dio en esta situación por la fecha en que fueron las elecciones, y veo que no se ha dado, digamos, ni el espacio que estaba dando Diego, ni hay quien convoque. Siempre ha habido un problema alrededor de esta discusión que hemos tenido en diferentes momentos y puntos sobre cómo llegar a implementar, y eso es un espacio y la legitimidad de quién la puede convocar y cómo hacer esto vinculante. Creo que también se desperdició la oportunidad de marcar realmente un punto de no retorno y un quiebre en el sistema en estas elecciones. Todavía tenemos dudas, por ejemplo, sobre algunas políticas que hay consenso que no están funcionando, ya sea por omisión o por acción, y todavía tenemos la duda, por ejemplo, si el Ejecutivo actual quiere continuar en esa línea o no. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que no tenemos identificado como país claramente que hayamos llegado ya a un punto de no retorno, y eso es clave para que nosotros podamos por lo menos ponernos de acuerdo en que a partir de ahora tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y la otra es, tampoco vemos en los actores, digamos, algunas debilitados, digamos, por todo lo que ha sucedido en la coyuntura larga desde el 2015 en el país. No vemos todavía esa voluntad de cambio en esos sectores completa, no hay un compromiso. Entonces, ojalá me equivoque, pero siento que las condiciones se han dilapidado, digamos, para que pudiéramos dar ese paso. Luis Miguel, ¿quién tiene que estar en ese diálogo? Yo identifico rápidamente élite política, élite económica, élite académica, sociedad civil. Diría yo que son los actores principales. ¿Por qué no hay una posibilidad ahí de convocar a un diálogo? Es que el problema es quién convoca, lo decía Javier, y yo creo que ahorita la persona o el grupo que tiene la legitimidad para convocar es el grupo que va a entrar al gobierno. Pueden ser también algunas bancadas que tengan necesidad, pero necesariamente tiene que ser Alejandro Yamatei y las personas que están alrededor de él las que convoquen a este diálogo. Y lo que pasa es que tienen que ver la necesidad del diálogo, porque va a haber probablemente una crisis en el sistema de justicia si no se resuelven algunos problemas pronto, pero principalmente van a haber crisis en la ejecución del propio gobierno. O sea, ellos se van a dar cuenta que ahorita que llegan al gobierno van a haber muchas cosas donde no se va a poder hacer nada. Tienen amarradas las manos con el presupuesto, tienen amarradas las manos con muchos problemas que salen alrededor. Entonces, si se ponen a hacer, digamos, digamos, a tratar de apagar fuegos a nivel micro, lo que les va a pasar es que van a entrar en una espiral de destrucción del gobierno que los va a llevar en menos de 100 días a estar en una situación de poca
digamos, de poca efectividad o de entregar pocos resultados. Aquí lo que necesitamos es una gran reforma, pero para eso lo que necesitamos primero es un gran pacto social. Ahora, la cosa es si lo quieren hacer, si entienden esa necesidad. Yo esperaría que sí, pero no está tan claro. De momento no se han pronunciado al respecto y solo parece como que están hablando otra vez de las cosas pequeñas. Claro, eso es un poco lo que quiero ir, porque yo lo que percibo es que hay un enfriamiento de la situación. Es decir, hace un año estábamos probablemente con mucha más presión. ¿Por qué? Porque había persecución penal en algunos casos, porque la clase política también se sentía un poco más amenazada. Tengo la sensación de que ahora hay una sensación más de comunidad, de acomodo, de que no va a pasar nada, de que más o menos hay que ver cómo entran las fuerzas al gobierno siguiente y quizás acomodarse en una suerte de piloto automático, ¿no? En el que las cosas también bajen de revoluciones. En ese sentido... Es que lo que pasa es que yo lo que decía es que tienen que darse cuenta que estamos ante las puertas probablemente de una crisis política de magnitudes que no hemos visto en mucho tiempo. Entonces, digamos, salimos de esta crisis que venimos de años de confrontación y de esto, y no ha habido una oportunidad como de ver qué pasa más adelante, porque todas las crisis anteriores han resultado en algo diferente. Por ejemplo, el conflicto armado terminó en los acuerdos de paz, ¿verdad? Los años de la dictadura militar terminó en una nueva constitución y la apertura los democrática. acuerdos de paz que también perdieron la consulta popular, es decir, también hay la posibilidad de que no se dé esa transformación. Pero por lo menos hubo una discusión, o sea, hubo un momento donde, eso sí, donde la sociedad civil dijo tenemos que discutir y se... Ahora, y también... Diego, en ese sentido, digamos, ¿cuál va a ser el clima? Porque, a ver, yo creo que hay que darse cuenta de una cosa. A lo mejor la sensación en el ambiente no es de crisis inmediata, pero voy a poner una cifra. Telma Cabrera, que es una candidata, en mi opinión, antisistema, obtiene 10 puntos porcentuales de votos en la última elección. Los votos nulos y en blanco en la elección presidencial fueron el 15% de los votos. Ahí tenemos un cuarto de la población votante que pues, votó por opciones antisistema prácticamente. Es decir, el problema está ahí. Quizás no darse cuenta puede ser una forma de decir, bueno, aparentemente no pasa nada. Pero ahí hay un malestar muy grande, probablemente silencioso. No vemos quizás movilizaciones como en 2015 o como en otros países, pero creo que el malestar está ahí. ¿Estarás de acuerdo con esa visión? Mira, yo creo que para empezar, el proceso electoral de este año, si esto fuera una olla de presión en Guatemala, el proceso electoral levanta esa válvula cuando empieza a salir el humo. Es decir, fue una válvula de escape. El reto, y coincido con Luis Miguel, es el malestar está. Y fue mi primer comentario. El guatemalteco siente que algo no está funcionando. El reto y la importancia es que el futuro gobierno ejecutivo, legislativo y las élites que bien mencionas se den cuenta también de lo mismo. Es decir, ¿y ves a las élites dándose cuenta de esa situación? Y es ahí donde era mi segunda comentario. No solo se trata de élites, claro, las élites al final de cuentas, sobre todo la académica, tiene una gran responsabilidad. Pero ¿a qué voy con esto? No hay que separar a las élites con el guatemalteco de a pie. Y ese ha sido un problema que hemos visto muchísimas veces, esa desconexión entre el ciudadano normal, por decirlo así, y las élites. Es allí donde está el gran reto de un diálogo y un pacto nacional. Javier, sobre eso. Bueno, me gusta oír eso de parte del sector privado organizado, ¿verdad? O sea, el tema del mensaje de abrir la cancha y a nuevos actores. Tenía precisamente esa observación de lo que habías dicho. Yo creo que hay que reconocer que hay nuevos actores y tenemos que oxigenar el diálogo. Y no es una cuestión solamente de élites en este momento, o por lo menos de las élites tradicionales. Y ahí hay un pulso que hay que terminar de resolver, porque hay vetos cruzados en ambos sentidos, ¿verdad? O sea, yo escucho muchas veces del sector privado organizado, yo no me siento a la mesa con fulano, mengano y sutano porque son terroristas, roban electricidad, etcétera. De facto tienen poder y tienen poder de paralizar el país, ¿verdad? Y del otro lado también, ¿verdad? No quiero yo hablar con el poder económico. Eso no puede suceder en este momento. Necesitamos, en ese caso, dirigencias y gente responsable que sepa que se tiene que sentar con las personas y no pueden hacer vetos cruzados. Y tengo una observación con lo que decía Diego. Yo no sé si realmente fue una válvula de escape de las elecciones, por varias razones. No solo por las cifras que vos diste que reflejan descontento, sino que también tenemos que ir a que realmente no se reflejó opciones políticas que la gente quería ver en la papeleta. Entonces, ¿de qué opción estamos hablando realmente de una válvula de escape? La válvula de escape es cuando llegan las elecciones y definen un punto político, cuando no se pueden poner de acuerdo élites y actores, y es, bueno, las elecciones, el pueblo manda y decide esto, pero le quitas a la gente la posibilidad de votar a algunas personas, y yo creo que la presión al contrario se va acumulando en este momento, y bien haría el ejecutivo entrante en tomar nota de eso, y podemos verlo precisamente, por ejemplo, a la hora de presentar a su equipo de seguridad, y cómo Yamatei primero no lo presentó él, sino lo saca un asesor, y después alguien que se coló a la segunda vuelta con 14% y que ganó porque estructuralmente la otra candidata era imposible que ganara, ¿verdad?
Entonces, ¿de qué puede estar hablando en este momento de cerrarse en banda y decir, denme la confianza a guatemaltecos, cuando realmente lo que tiene que hacer responsablemente es abrirse a la crítica y escuchar que hay sectores que no quieren regresar a esa línea dura que él quiere, por ejemplo, solo en el tema de seguridad? Entonces, tengo la preocupación realmente de que sea la válvula de escape que estabas planteando. En ese sentido, Luis, entonces, ¿qué escenario vemos? ¿No vemos una madurez en las élites para sentarse a negociar? Yo sé que la población tiene que estar, obviamente, tiene que haber conexión entre la población y las élites, pero quienes tienen poder de decisión son las élites. Al final hay una responsabilidad. Y Diego, ¿tenés algo anterior? Sí, respecto a esto, también las élites políticas, sobre todo las nuevas élites políticas, tienen una enorme responsabilidad que es congruencia. Y ese es el tema de si llegaron a gobernar gracias al voto popular, es el momento que respondan con esa congruencia. Y nosotros también hemos tenido reuniones o intentos de reuniones donde nuevas élites políticas, donde nuevos líderes del país que están en la palestra política no se han quitado esa manta de ser activistas puramente dichos. Y ese es el punto medio que tenemos que empezar a educarnos todos como país, no solo élites, sino también los ciudadanos. Y esa es otra cosa que vemos mucho, esos ataques en redes sociales, que no voy a entrar en detalles porque yo creo que eso va para otro tema, pero el punto es aprender a escuchar al otro bando. Y no se trata de bando, se trata de otro ciudadano guatemalteco. Otro interlocutor. Y es el reto que como país creo que tenemos, y si no, no sé Yo sí por dónde creería que vamos. inicialmente tiene que ser un asunto de élites. O sea, élites, tal vez decías, no las tradicionales, pero hay que ver si se amplía, cuáles son los nuevos grupos que están entrando, que tienen poder además. Pero yo creo que lo importante aquí es más bien quién convoque. Tiene que convocar a alguien que tenga no solo legitimidad, que esa, digamos, la dio el voto, sino que también que tenga poder. O sea, que tenga capacidad de hacer las cosas. Porque muchas reuniones hay entre sectores de sociedad civil, que convoca a este, que convoca al otro, pero al final de cuentas se quedan en buenas intenciones que no pasan a más, porque las personas que están ahí no tienen poder real. Lo que necesitamos es que los políticos estén involucrados en esto. Y en esto tienen que estar las nuevas bancadas, ¿verdad? Vamos a ver un Congreso muy fragmentado, pero donde puede haber liderazgo para hacer este llamado a sociedad civil para que se acerque al Congreso y que pueda, a través de las nuevas bancadas, tratar de tener iniciativas diferentes. Y la otra es también el mismo presidente que tiene iniciativa de ley, que puede convocar y que puede decir, bueno, a través de esta iniciativa de ley que yo tengo, esta capacidad que yo tengo de proponer, pues denme insumos y yo propongo, por ejemplo, una reforma al sistema de justicia, que sería urgente y que sería algo que hay que poner sobre la mesa ya. Yo he dicho, por ejemplo, en algún momento que la crisis que tenemos ahora mismo del sistema de justicia, que no va a haber cortes, quién sabe cuándo. Hoy el Consejo de la Carrera Judicial dijo que se puede tardar 7 meses evaluando. Imagínense ustedes. Evaluando, ¿no? Además de la elección. Creo que dijeron un año incluso. Un año, quién sabe. O sea, hay una crisis en la mesa. Pero esa crisis se pudo haber evitado, por ejemplo, con las reformas a la Constitución de hace 2 años. Y lo que vimos hace 2 años fue grupos que lo que dijeron fue, no, mejor que no cambie nada, porque es cierto, había cosas que corregir. Pero no hubo madurez de ningún interlocutor en decir, bueno, busquemos una solución. Lo que hubo fue sencillamente una polarización que trajo como resultado que no cambie nada. Sí, ¿Cómo cambiamos eso? Es que cuando quieren haber discusiones, ese es el problema de fondo, que cuando algo no me parece, lo que hago es patear la mesa. Y me levanto de la mesa y ya no quiero participar. Digamos, yo creo que aquí lo que tenemos es también que tiene que haber un cambio de actitud de parte de los actores de la sociedad, de tener más apertura, de querer discutir y querer llegar al acuerdo. Pero de escuchar también y de analizar la situación en vez de meter la cabeza en el agujero como el avestruz. Porque realmente yo lo que veo es gente cerrándose en banda. Estamos hablando, y la palabra élites creo que la que más se ha repetido en esta conversación, y a mí me preocupa porque son élites desconectadas del análisis de lo que va a suceder, ya no digamos de las demandas de la gente. Yo no le puedo pedir en este caso a la gente que tenga un análisis claro y prístino o que manifieste con claridad sus propuestas. No, ese es trabajo de otros, ese es trabajo precisamente de las élites. Pero ¿qué podemos hacer si en este momento se cierran en banda? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso con Chile, donde hay un descontento popular? O sea, manifestó en una sola manifestación más del 5% de la población. Y en ese momento viene y retrocede efectivamente el Ejecutivo con las medidas que estaba tomando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve obligado a escucharlo, pero yo no veo eso que esté sucediendo en este momento. Me da mucha esperanza escuchar a Diego en este momento que viene, digamos, del sector privado organizado representándolo. En este caso, que precisamente hablabas de el veto al sector de justicia y su reforma en ese momento fue precisamente emanado del sector privado, ¿verdad? Yo esperaría en este momento, pues, un cambio y una vuelta de página, pero con voluntad política realmente de sentarnos y decir qué es posible en este momento avanzar en cambios en ese sentido, ¿no? ¿Escuchamos, Diego? Sí, respecto a este tema, primero no fue un veto a la reforma del sector justicia,
porque de los 200 participantes tuvieron, yo te diría, fácil fueron 40, 45 miembros de distintas cámaras empresariales que propusieron y estuvieron allí proponiendo. Yo creo que vos y yo estuvimos en ese momento, sí, estuvimos. Así que nos podemos recordar muy bien del 2016. No hubo un veto, lo que se propuso fue reformar ciertos temas que no estábamos de acuerdo, como cualquiera de los otros 200 participantes tenía ese derecho. Que no hayan estado de acuerdo otros grupos es otro tema, pero como la conversación de el hoy... problema fue en el Congreso, ¿no? Sí. Sí, y se engavetó y ahí sigue la iniciativa. Pero yo quisiera regresar al punto inicial, que es lo más importante. ¿Cuál es el futuro de Guatemala? Porque para ver para el pasado podemos verlo y no avanzar. Hay una figura que yo creo que ustedes la han leído y escuchado, yo no tengo mucha información, pero es este Consejo de Estado del presidente electo Yamatei. Se ha hablado, es decir, ¿qué buscará este consejo? Es algo que nos puede dar unas luces para un acuerdo nacional. Quizás me estoy metiendo muy en el agua porque lo desconozco, pero tenemos que empezar a buscar esos espacios y esas formas de ver hacia el futuro de Guatemala. Yo he sugerido nada más, porque nos quedan solo 3 minutos, y he sugerido un tema y pensando a futuro además, poniendo como ejemplo, uno de los ejes que yo escuché mencionar en toda esta discusión fue, por ejemplo, la reforma del sector justicia, ¿sí? Que es uno de los ejes de los acuerdos mínimos. Dada la crisis actual en el sistema de justicia, ¿no sería un buen primer paso para hablar de acuerdos mínimos que el presidente electo el 14 de enero dijera, miren, esto no va, un año eligiendo cortes con un sistema que no sirve? ¿Por qué no presentar una propuesta de reforma a la Constitución de parte del presidente? Y decir, miren, sentémonos a hablar de la reforma a la justicia. Que implica reformar la Constitución, seguro, porque si no reformamos la Constitución no cambia nada. ¿Ustedes verían con buenos ojos algo así? Yo lo vería con buenos ojos si se compromete a llevar el proceso hasta el final, porque lo vimos en 2016. Los 3 poderes del Estado se reunieron para presentar una reforma o para pedir una reforma al sistema de justicia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final de cuentas se hicieron para atrás. El Congreso no se comprometió y el presidente tampoco. Ojo. Ahora, si este nuevo gobierno se compromete a llevarla hasta el final, yo creo que sería buenísimo que empezaran. Ojo, no queremos que suceda precisamente lo que sucedió con la fallida reforma en el 2016. ¿A qué voy con eso? Si esto no tiene un verdadero consenso y tracción, puede llegar Yamatei y poner una propuesta o quien sea, y eso no va a caminar con un Congreso de 19 bancadas. Pero Esto trato de resolver lo que tú decías, ¿quién convoca? En este caso, ¿quién mejor que un presidente No, electo? pero estabas proponiendo en este caso, por ejemplo, responsablemente decir no podemos ir con el sistema de justicia, no podemos aplazar un año la elección de nuevos magistrados, tenemos que salir de ese impasse y además tenemos que reformarla. Pero para eso te tenían que dar los acuerdos y eso no va a suceder en este momento en el Congreso. El Congreso vamos a tener que irlo como sociedad marcándole el paso. 19 bancadas, es muy difícil que esperemos que de ahí salga un consenso No nacional. tendría que haber responsabilidad de la élite política, decir, bueno, hay que... Ese es el deber ser, pero tenemos que ver de facto realmente No lo la que está hay. sucediendo. Una fragmentación de ese tamaño pero nos lleva... 19 bancadas implica reunirse con 19 personas, digamos, para llegar, digamos, o sea, podríamos verlo así. Los actores de poder no están siempre 19 jefes de están bancada que representados podrían... todos. Aquí hay una visión pesimista, pero realista. Diego. Sí, y lo mencionaste muy bien con la reforma del 2016. No nos olvidemos que cuando se fue a presentar esa reforma al Congreso, hubo varios diputados que se hicieron fila para firmar ese compromiso. Ese compromiso al final no se vio en la votación de muchos temas importantes. Por ejemplo, el artículo número 2 de la reforma del 2016, el tema del antejuicio, que había matices ahí que en la que yo creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo, fueron los diputados quienes no lo aprobaron. ¿A qué voy con todo esto? Hay un dicho que a mí me gusta mucho y es despacio porque urge. El diálogo es una necesidad, pero hay que hacerlo bien, no hay que improvisar en este tema. ¿Y la viabilidad de que se hable de reforma de justicia, tú la verías con buenos ojos? Yo te puse las 4 y yo he sido un partidario y en este programa lo he hecho varias veces. La reforma electoral no podemos seguir evitando el elefante en el salón. La reforma electoral es algo que nos urge como país. ¿Y la de justicia? También, las 4 que te dije. Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho a los 3 por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado. Ya es momento de poner fin al debate y también a esta edición de Razón de Estado.